interesado y tiene hartas dudas, la idea es que nos ¡Wow! pueda dejar todas sus inquietudes para poder ayudarlos a todos desde todas partes del mundo. ¡Qué guay! Hola chicos, ¿qué tal? Venga, pues si os parece bien, nos confirmáis que nos escucháis y nos veis bien. A ver, vamos a empezar, ¿vale? Bueno, ahora se irá conectando más gente, también dejaremos el webinar grabado. Así que bueno, primero que todo, bienvenidos a todos a este webinar de GoStudy Australia. Hoy vamos a hablar un poquito sobre las ventajas que tenemos a la hora de ir a Australia, tanto para trabajar como para estudiar. Vamos también a hablar un poco, a contaros quiénes somos nosotros y cómo os podemos ayudar durante todo vuestro proceso. Y también vamos a desmentir algunos de los mitos que rondan por ahí sobre Australia y también a resolver vuestras preguntas, intentar también aclararos pues las cosas más comunes sobre los miedos que tenemos casi todos antes de ir a Australia, que es algo completamente normal y forma parte del proceso, ¿vale? Entonces, bueno, empiezo brevemente contando sobre GoStudy Australia. GoStudy Australia es una organización que colabora con más de 300 instituciones en Australia y contamos con más de 17 años de experiencia mandando estudiantes a Australia y ayudándoles a que su adaptación al país sea lo más fructífera posible, ¿vale? Entonces, ahora voy a introducir enseguida a mi compañera Estefanía. Vamos a dejar los micros abiertos y vamos a dejar el chat abierto mientras que nosotros vamos hablando. Podéis darle a la manita que aparece por debajo y lanzar preguntas o escribirlas en el recuadro de texto de la derecha si queréis. O levantáis la mano y en cuanto os podamos os damos turno y vamos diciendo, ¿vale? Al final de la charla también tenemos ahí un tiempecito para preguntas. Así que, bueno, para que salga más o menos, nos las podéis ir lanzando ya, ¿vale? Me presento primero que todo, que no me he presentado después de esto que os he contado. Yo soy Pedro, actualmente resido en España, concretamente en Madrid, donde trabajo como conselor en nuestra oficina de allí. Y bueno, os cuento brevemente sobre mi experiencia en Australia. Yo viví allí durante casi 4 años, entre el 2015 y el 2019. Mi primera toma de contacto fue con el visado de estudiante, principalmente para estudiar un curso de inglés, en este caso preparación para el FIRST de Cambridge. Y luego, pues bueno, evidentemente me gustó, me fue muy bien y decidí renovar visado, en este caso un visado más largo, para quedarme allí bastante más tiempo estudiando un curso vocacional, que son los cursos conocidos como BED o cursos de formación profesional, ¿vale? Entonces, bueno, durante toda mi estancia, al principio, cuando iba con un nivel más bajo, hice todo tipo de trabajo, desde el lavaplatos, ayudante de cocina, camarero, repartidor, de cleaner, un poquito todo este tipo de trabajos, que luego comentaremos también, hablaremos sobre los trabajos que tenemos allí. Y fue más tarde cuando tuve la suerte de empezar a trabajar en GoStudy Australia, en nuestra oficina de Melbourne. Y ahí ya me estaba dedicado a recibir a nuestros estudiantes generalmente hispanohablantes que vienen tanto de Latinoamérica como de España y ayudarles un poco a su adaptación al país, ¿vale? Entonces, bueno, esta es, digamos, un poco mi historia muy resumida. Si luego tenéis cualquier duda sobre algo que queréis saber o sobre Melbourne en concreto, que es donde yo viví, podéis preguntar sin problema. Y aprovecho para darle el paso a mi compi Estefanía Aguirre, que nos habla desde Chile. Cuéntanos, Estefanía, un poco. Gracias, Pedro. Bueno, fenomenal tu historia. Yo estuve en Australia también con la visa Work and Holiday entre el 2018 y el 2019, poco antes de la pandemia, de que todo cambiara como hasta ahora. Al igual que tú, tuve diferentes experiencias. Esto es para todo tipo de personas, no hay que tener miedo, no importa la edad, pero también depende como de tu actitud, de las oportunidades que se van generando. Entonces hice de todo. Trabajé como cleaner, trabajé en cocina, trabajé repartiendo cartas. También tuve algunas entrevistas en mi área, yo estudié turismo y también entendí que hay otros tipos de visas que son calificados que te abren otro tipo de oportunidades que las vamos a ver también más adelante. Entonces, después de eso, me fui a México a ser estudiante internacional también. Tengo esa otra experiencia, tuve compañeros también australianos. Entonces, la idea es poder, desde esa humilde experiencia, ayudarlos con todas sus dudas. Alex, por ejemplo, que está en Suecia, no sé, Olga, Nacho, María, que los veo ahí todos conectados para poder encontrar la mejor manera de que ustedes se vayan, hacer lo que les gusta y tengan la mejor experiencia. Bueno, Qué y guay, no les dije, Estefanía. estoy en Chile, en Santiago de Chile, así que nos pueden visitar en nuestra oficina también.
Lo mismo, todos los que estéis por España también podemos quedar por aquí. Ya sé que, bueno, como está ahí, tiene oficinas en diferentes partes del mundo, o sea que dependiendo de dónde os ubiquéis, siempre preguntarnos y os contamos si allí tenemos oficina y os podemos atender presencialmente, ¿vale? Si te parece, Estefanía, voy a contar un poco sobre cómo os ayudamos nosotros, tanto desde fuera, desde el país de origen donde estéis, como desde dentro de Australia. Empiezo yo un poco contando sobre cómo lo hacemos desde fuera y luego les cuentas tú cómo lo hacemos desde dentro de Australia, ¿te parece? Excelente. Venga. Digamos que nosotros os vamos a ayudar durante todo vuestro proceso, ¿vale? Desde la primera toma de contacto, pues si estáis en Chile con Estefanía, si estáis en España conmigo, en Colombia, en México, en diferentes lugares del mundo, os ayudamos primero que todo y hablamos con vosotros y nos gusta saber cuál es vuestra intención, cuáles son vuestros objetivos o qué idea de viaje tenéis, ¿vale? Es ahí cuando nosotros podemos identificar cuál es el tipo del visado al que sois aplicables, que luego hablaremos también un poquito sobre ellos. Y pues bueno, en base a la elección del visado que hagamos, nos ponemos manos a la obra a ayudaros con todos los pasos que tenemos que seguir para que podáis hacer vuestro proceso. Desde asesoramiento sobre qué ciudad elegir, cuál puede encajar mejor con lo que vais buscando con vuestro estilo de vida, elección de escuelas, si vais a estudiar, elección de curso, matriculaciones con esta, compra de seguro médico, nos encargamos también de hacer vuestro visado para asegurarnos de que toda la documentación que presentamos esté correcta y que dentro de todas nuestras posibilidades obtengáis un visado aprobado al 100% si es posible, ¿vale? Luego también hacemos charlas informativas, por ejemplo, para los que ya vais a viajar en los próximos meses, donde hablamos de las cosas que os preocupan sobre qué llevar en la maleta, aduanas, tema de medicamentos, cómo enfocar la búsqueda del trabajo, estamos plantillas de currículum para que podáis adaptar el vuestro, os abrimos la cuenta bancaria, os regalamos una SIM para el teléfono que os activamos el mismo día que voláis, así cuando aterricéis ya tenéis datos. De esta forma, digamos, que todo es un poquito más fácil, ¿no? Y sobre todo, antes de viajar, lo que hacemos es poneros en contacto con nuestros compis de la oficina a la que vayáis a viajar y ellos quedarán, os escribirán para quedar con vosotros y el día que lleguéis a Australia quedáis con ellos y os ayudan con todo el resto de cositas que os va a contar ahora mi compi Estefanía. Correcto, Pedro. Dentro de este viaje y de los diferentes visados, como tú bien dijiste, hacemos un traspaso desde el destino, en este caso España o Chile o México o la oficina a la que ustedes estén, se le hace una reunión informativa, te conecta con el compañero que está en destino, Melbourne, Sydney, Perth, Brisbane, el que sea, y ese compañero va a hacer lo siguiente, que en el fondo les va a agendar una reunión presencial. Esa reunión aproximadamente dura, depende de la oficina, entre 30 minutos y una hora. Les va a hacer una presentación introductoria del destino, como lo básico, el tema de impuestos, los pasos, como un primer acercamiento, porque el primer cambio de este choque cultural desde una cultura a otra y el insertarse en una sociedad tan moderna como es Australia y tan multicultural. Entonces, desde esa perspectiva, ustedes ya van a venir desde sus países de origen con su cuenta bancaria abierta y nuestros compañeros les van a explicar dónde está el banco más cercano, la sucursal definida, ustedes van a retirar su tarjeta bancaria y ya van a poder depositar y hacer uso de la misma. Y lo más importante en esa reunión es que van a activar el permiso de trabajo. Todas las personas que están acá, por lo general, van a viajar con una visa de estudiante o una visa Work and Holiday, que les va a permitir trabajar y ese trámite demora aproximadamente 4 semanas en hacerse efectivo, en que ustedes obtengan efectivamente ese permiso. Entonces, como esta reunión normalmente se programa la primera semana, dentro de ese tiempo van a tener los dos elementos importantes para trabajar, que va a ser cuota bancaria y permiso de trabajo en trámite para que puedan aplicar a sus trabajos. Eh, Como bien dijo Pedro, también dependiendo cada oficina tiene su funcionamiento, pero hay algunas oficinas que hacen tu currículum a la versión australiana, hay otros que te entregan plantilla, pero lo importante es que te van a orientar en cómo enfocar esa búsqueda de acuerdo a la época en la que estás llegando, ¿sí? Por otra parte, van a necesitar conectarse, entonces también les vamos a dar una SIM de teléfono que les va a servir para el primer mes, es una SIM de prepago, esa también la pueden anexar inmediatamente al currículum, entonces ya van a quedar conectados, y de esa manera van a poder empezar a moverse en un mundo donde hoy día sin un teléfono y sin internet realmente es como funciona el mundo. Entonces, ese va a ser el primer acercamiento, les van a dar todos los consejos y lo más importante
que van a ser parte de una comunidad, así como Pedro hoy día está en España, yo estoy en Chile, tenemos compañeros en México, en Francia, en Inglaterra, etcétera. Y esas oficinas tienen grupos. Algunos son de Facebook, otros son de WhatsApp, y se van a incluir en comunidades donde se van a compartir primero datos de trabajos, de arriendo, y también eventos, que algunos son de interacción, para que ustedes se conozcan y generen networking, y otros son de capacitación para que efectivamente se inserten laboralmente, cómo cargar platos, cómo era una entrevista, cómo el tema de los impuestos, que son cosas no menores para poder enfrentarse a este primer paso. La idea es que ustedes no se sientan nunca solos y para eso estamos nosotros, para poder acompañarlos en todo momento. ¿Bien? Ahora, respecto a lo que hemos hablado, ¿alguien tiene alguna duda que podamos aclarar ahora? Bueno, ¿No? genial, entonces quiere decir que de momento lo estamos explicando muy bien. De hecho, no voy a haber explicado mejor cómo os ayudamos desde dentro, que al final ya es eso, lo que ha dicho Estefanía, no es solo cuando viajáis, que es cuando más ayuda necesitáis, sino cuando todo vuestro transcurso que estáis en Australia, que vais necesitando cosas desde, no entiendo, un contrato de trabajo o he perdido el pasaporte, no sé dónde renovarlo, siempre vais a tener ese servicio a través de nosotros y al final pues, es una ayuda que cuenta mucho. Entonces, bueno, si no tenéis dudas con respecto a esto, si queréis seguimos avanzando un poquito. No sé si quieres, Estefanía, contarnos un poco por encima sobre cómo es la vida en Australia, el tema de costes, escuelas, cuéntanos desde tu experiencia un poco. Por supuesto. Lo primero que voy a hacer es, acabo de compartir un link en el chat, que es, según el gobierno australiano, que donde ustedes pueden calcular el costo de vida de acuerdo a cada ciudad. Es una calculadora de costo de vida, para que la tengan ahí en sus útiles, en su link favorito. Entonces, lo primero es que la calidad de vida en Australia es un país que está en el top siempre 10 del mundo, ya sea a nivel de calidad de vida, educación, salario, nivel educativo y balance de vida, que es algo muy importante también, que finalmente todo funciona en un país que en serio es perfecto, uno llega y es un placer desde ir desde el aeropuerto a tu lugar de destino, porque está todo muy bien señalizado, está todo en inglés británico, por lo tanto es mucho más fácil, es mucho más estandarizado. Los australianos tienen un modo que es muy amigable, muy friendly, muy relajado también, como por eso es el Aussie Style, como todo muy fluido, muy orgánico, no hay complicaciones, no hay tanta burocracia. Entonces, esta primera inmersión es súper importante. Después tengo el tema multicultural, donde ustedes van a compartir con australianos y con personas de muchas partes del mundo, porque hay mucha mezcla también. Entonces, a veces ahí yo invito también a preguntar siempre como en algo neutro, como en vez de asumir, no sé, tú eres chino, tú eres japonés, o tú eres, qué sé yo, ¿cuál es tu nacionalidad o cuánto tiempo llevas acá? O no asumir que no son australianos porque se ven diferentes, ya que hay demasiada mezcla, ¿sí? Respecto al costo de vida, en esta calculadora lo vamos a poder evaluar, pero quiero centrarme en cuánto puedo generar como estudiante eh, en costo, tanto en euros como en pesos. El sueldo mínimo, nosotros va en 22,5 dólares australianos, pero nosotros siempre lo redondeamos en 25, que es como la realidad de los estudiantes que están llegando hoy día. Incluso es más, pero lo vamos a dejar en 25 dólares australianos la hora. Generalmente lo que nos dicen nuestros estudiantes cuando están allí les vamos preguntando y casi todo el mundo está cobrando más del salario mínimo, correcto. Exacto, exacto. O sea, bordea los 30, pero la idea es no generar una falsa expectativa. Entonces, si es más, maravilloso, pero nunca menos. Entonces, todos esos 25 dólares se pueden trabajar 24 horas por semana como estudiante mientras uno está en clases. Entonces, eso va a hacer que nosotros tengamos un salario de 600 dólares australianos por semana. Entonces, primer cambio, en Australia todo semanal, la renta semanal, el salario semanal. Entonces, hay mucho flujo. Si bien al principio hay muchos gastos, que igual es chocante, uno va con su ahorro, pero ya el primer mes tú estás generando, recuperando, y ya el segundo mes te estás aumentando ese ahorro, recuperando la inversión. Entonces, ¿cuánto es lo que puedo hacer en una semana en euros? Son aproximadamente, como estudiante, 367 euros. En pesos chilenos, casi 380.000 pesos a la semana. ¿Ok? Entonces, en honor a la transparencia, una persona como estudiante puede vivir modestamente, cubrir su arriendo, su transporte, su comida, ahorrar un poquito para lo básico. Pues si yo te digo, tú como estudiante vas a vivir y vas a ahorrar y te vas a ir de vacaciones al sudeste, te estoy mintiendo.
¿sí? Porque va a depender de tu capacidad de ahorro, de tu ingenio, de tu nivel de inglés, de tu background, como de tu experiencia. Ahora, no se asusten porque en vacaciones y al final de la visa siempre van a poder trabajar full time, que son 40 horas por semana. Entonces, eso nos va a dar un total aproximado de $1.000 australianos la semana, ¿sí? Van a tener por lo menos un mes de vacaciones cada 3 meses. Eso después lo va a explicar Pedro también. Hay otro tipo de vacaciones entre medio según el curso, pero eso equivale aproximadamente a 612 euros la semana como full time y alrededor de 630.000 pesos la semana en el peso chileno. Entonces, ustedes saquen sus cálculos. Ahora, es súper relativo porque depende de cómo me alimento, dónde quiero vivir, cuál es mi estatus, cuál es mi expectativa, pero un estudiante normalmente que comparte un piso, un departamento con más personas, va a estar gastando alrededor de $450 a $500 por semana. Depende si vive en el centro, cómo coma, si está más lejos, etcétera. Se le va a quedar ahí un gap de $150, $100 por semana, pensando como en lo mínimo, ¿sí? Ahora, si comparte con más personas, si vive más lejos, si se mueve, mil cosas, podría eso bajar y quedarse con 200, 250, pero eso va a depender de cada persona y cómo se va dando, si tiene red de apoyo o no, si encontró trabajo rápido, si está dispuesto a hacer cualquier trabajo al principio o no, que eso también es un punto súper importante. Y Tenemos que respecto ir a la... abiertos en ese aspecto. ¿Perdona? Tenemos que ir abiertos en ese aspecto, sobre todo al principio, para enfrentarnos a todos los retos de trabajo, también, pues para que, como tú dices, que nos vayamos adaptando bien. Que luego también es cierto que depende mucho de la ciudad, de qué zona vivamos o qué estilo de vida llevemos, vamos a necesitar más o menos dinero, pero sin duda sí que es factible hacerlo. Sí, y también en esta posibilidad ya estoy cambiando. Entonces, hay personas que son más flexibles que otras, pero hay trabajos que, no sé, en España, Pedro, pero por ejemplo, en este lado del mundo, el trabajo en la construcción eh, es muy mal mirado, muy mal visto, es como un trabajo muy básico. Pero en Australia es sumamente calificado y parten como en $45 la hora si tienen una Pasa un certificación. poco como aquí también, ¿no? Todo este tipo de trabajos que están mal dichos a lo mejor como trabajos no cualificados, porque muchos no requieren de estudios previos para hacerlos. Aquí también están mucho peor pagados y en Australia son profesiones súper solicitadas y súper bien pagadas. Entonces también hay muchas oportunidades para buscar en esos sectores, desde luego. Exacto, entonces ahí como poder enfocarse, también capacitarse en sus países, por ejemplo, el café y el ocio en general en Australia es un estilo de vida, entonces todo empieza muy temprano, 5 de la mañana los australianos están corriendo, haciendo ejercicio, eh, planificando su día y su día termina muy temprano también. Eso genera más oportunidades de trabajo y también genera que puedas reinventarte, por ejemplo en el café, si tú haces un curso de barista o tienes experiencia de barista en tu país, va a ser mucho más factible que tú te puedas insertar en un café, trabajar como barista y también dejar de ganar el mínimo y entrar ganando más de $40 la hora, por ejemplo. Si tenemos esa flexibilidad, como si quiero emprender, si tengo, o sea, si tomo la oportunidad en destino. Y por último, aclarar que hay dos tipos de formas de trabajar. Cuando yo digo que abrimos el permiso de trabajo, abrimos el permiso que se llama TFN, Tax File Number, que equivale como a trabajar con un contrato, como apatronado, ser asalariado, ¿sí? Eh, en ese tipo de trabajo, nosotros vamos a tener que luego hacer una declaración de impuestos, donde también los vamos a ayudar en todos los procesos. Pero hay muchas personas que preguntan, porque hay otro tipo de trabajo que es como independiente, donde yo puedo trabajar y ese se llama ABN, Australian Business Number, y es como dar una boleta, una factura, no sé cómo le dicen ustedes en España, Pedro. Sería como trabajar de autónomo, que ahí Autónomo. sería que me leí bien, correcto. Perfecto. Entonces, como puedo estar dependiente o puedo estar independiente, podemos tener ambos. La diferencia es que como independiente o autónomo voy a tener que luego yo pagar impuestos al gobierno y ahí los impuestos, si trabajé con ambos, podría yo terminar pagando más que recibir, que le das poder recibir al final de esta experiencia. ¿Sí? Eso Correcto. igual lo vamos a ir explicando más adelante. ¿Alguna duda al público presente sobre lo que hemos hablado? O Pedro, tú si quieres agregar algo. Yo lo he visto todo clarísimo como oyente, o sea que yo creo
que está todo muy claro. Si tenéis alguna duda, aprovechar ahora para preguntarnos con respecto a este tema y si no, luego si os queda también sentiros libre, ¿vale? Exacto. Si no, Bueno, mientras, si queréis, voy a empezar a contaros yo un poco sobre los tipos de visado que tenemos para ir a Australia y cuáles son los requisitos de esto, ¿vale? Es cierto que generalmente los dos visados más populares que tenemos para ir a Australia y que nos permiten trabajar allí sería uno el visado de estudiante y dos el visado Work and Holiday. Dependiendo del país de procedencia o del pasaporte con el que estemos aplicando, pueden haber variantes en los requisitos o en las condiciones, ¿vale? Pero vamos a hablar un poco eh, más detenidamente de estos dos visados. Digamos que el visado de estudiante es aplicable para todo tipo de personas, independientemente del país de procedencia, de edad, etcétera. Este visado siempre va a tener la duración, su duración va a ir en relación con la duración de nuestro curso más las vacaciones que podamos meter en este curso, ¿vale? Generalmente siempre aprovechamos para meter el máximo de vacaciones posibles para, como os ha dicho Estefanía antes, podamos aprovechar para trabajar a tiempo completo, porque son meses que nos vienen muy bien, primero para descansar, porque al fin y al cabo los cursos son intensivos y todos los días a clase 4 o 5 horas cuando estamos estudiando inglés es bastante, hay que estar ahí a tope. Entonces aprovechamos para descansar, para trabajar a tiempo completo y para luego poder estar más relajado con el tema del trabajo una vez volvamos a clase. Generalmente esto varía muchísimo dependiendo también de qué tipo de curso o con qué escuela lo estemos contratando, pero por cada mes de estudios nos están dando como una semana de vacaciones. Suele ser lo habitual. Además de estas vacaciones, siempre se nos concederá un mes o 2 meses de vacaciones a final de nuestros estudios, que esto nos lo da inmigración por su parte, ¿vale? Entonces, aclarado esto, para el visado de estudiante simplemente necesitaríamos hacer una matriculación en un curso, ya sea o bien un curso de inglés, si partimos con un nivel bajo. Dentro de los cursos de inglés tenemos desde General English, preparación para Cambridge, preparación para IELTS, un poquito de todo. Em, y luego también las escuelas nos permiten escoger el curso que queramos en diferentes horarios, tanto por la mañana o por la tarde o algunas a mediodía, de tal forma que podamos organizarnos para trabajar el resto del día, que es lo que vamos buscando casi siempre. Generalmente el horario de la mañana está demandado, por eso el coste es un poco más elevado que por la tarde, pero es cierto que la calidad es mejor, ya que no es lo mismo levantarnos frescos e ir a clase con ganas, estudiar y luego ya ir a trabajar, que levantarnos, irnos a trabajar y luego ya llegar un poco cansados a clase. Entonces, generalmente suele ser así. Sí que es cierto que también muchos de los trabajos a los que optamos al principio hay más oferta por la tarde y además están mejor pagados, ¿vale? Sí, Judith, se puede acceder después a la grabación del vídeo, ¿vale? Luego os la mandaremos, ¿vale? Dentro de tipos de estudios, tenemos, como os he comentado, los cursos de inglés. Una vez ya tenemos un nivel de inglés intermediate, upper intermediate, podemos acceder a estudiar los cursos B, ¿vale? Que serían cursos de formación profesional, que tenemos un poco de todo, pues desde business, marketing, diseño, fitness, yoga, un poco en todas las ramas, dependiendo del interés de lo que queramos hacer. Para poder matricularnos en uno de estos cursos, sí que nos van a pedir que tengamos un nivel de inglés. En algunas instituciones nos lo requerirán acreditado o en otras simplemente nos ofrecerán la oportunidad de hacer una prueba de nivel, que es un examen a través de ellos, para demostrar y cerciorar que tenéis el nivel adecuado para poder asistir a ese curso. Si cumplimos con todo esto y tenemos también estudios previos en nuestro país de origen, en principio nos podemos matricular sin problema, ¿vale? Y como última opción tendríamos los másters y carreras universitarias, que también es una opción súper válida y de mucha reputación en Australia, aunque es cierto que estamos hablando de un coste mucho más elevado, ¿vale? Que sí que siempre nos suelen pedir una acreditación con nuestro nivel de inglés, dependiendo de lo que vayamos a estudiar, con una puntuación diferente y algunas cositas más, ¿vale? Entonces, más o menos en esto constaría lo que es el visado de estudiante. Una vez nosotros nos matriculamos en el curso, nosotros os ayudamos con todo el proceso, desde la elección de la escuela hasta ver qué curso encaja mejor con lo que vais buscando. Incluso podemos hacer una prueba de nivel antes de que viajéis para saber qué plan de estudio se va a adaptar mejor a vuestras necesidades, cursos vocacionales, etcétera. Luego compraríamos también, una vez hecha la matriculación con la escuela, compraríamos también un seguro médico obligatorio que necesitamos para hacer el visado
Y luego, por último, rellenaríamos toda la información que necesitamos para hacer el visado, donde nosotros también os ayudamos con todo y os damos guía, porque aparte de toda la documentación que tenemos que presentar de matriculación, seguro médico, pasaporte, puede haber otro tipo de requerimientos que, dependiendo del perfil del estudiante, sea aconsejable presentar. Y además también tenemos que escribir como una carta de intenciones que se llama GSS, donde explicamos un poco por qué habéis elegido Australia, por qué habéis elegido esa escuela, qué relevancia va a tener con vuestro futuro profesional, etcétera, etcétera, ¿vale? Esto sería básicamente lo que conlleva el visado de estudiante. Por otra parte, os cuento brevemente sobre el visado Work and Holiday, ¿vale? El visado Work and Holiday, bueno, mencionar que se me ha olvidado que en el visado de estudiante se nos permite trabajar 24 horas semanales cuando estamos en periodo de clase y 40 horas semanales cuando estamos en periodo de vacaciones, ¿vale? En cambio, el visado Work and Holiday es un visado que podemos aplicar solo una vez en la vida, que tiene una duración exacta de 1 año y que nos permite trabajar a tiempo completo en Australia en cualquier sector, ¿vale? Sí que es verdad que hay algunos países en los que no es aplicable, pero bueno, dependiendo de dónde estéis, nos lo podéis comentar y os comentamos si es aplicable o no, ¿vale? ¿Qué pasa aquí? Para poder pedir el visado Work and Holiday necesitamos cumplir con ciertos requisitos, ¿vale? Y estos requisitos son tener entre 18 y 30 años, ambos inclusivos, tener estudios superiores, o bien un grado de formación profesional superior, o bien al menos 2 años de carrera universitaria completados, tener acreditado nuestro nivel de inglés, con un certificado válido que puede ser el Cambridge C1 o el IELTS 4.5, y demostrar unos fondos bancarios de 5.000 euros, si cumplimos equivalente a 7.000 dólares. Si cumplimos con todos estos requisitos, seríamos aplicables para aplicar el visado Work and Holiday. Y una vez nos lo conceden, tenemos 1 año para entrar a Australia. Y una vez entramos, empiezan a descontarse los 365 días del visado, ¿vale? Digamos que estos son los detalles más importantes a conocer acerca de estos visados y son los más populares entre nosotros. Sí que es verdad que siempre está también la opción del visado de turista, que es un visado gratuito y que nos permite estar en Australia durante 1 año por no periodos máximos de 3 meses sin salir del país y que también nos permitiría estudiar. O sea, alguno de los que aquí estáis y queréis ir en vacaciones 4 o 8 semanas o lo que sea y queréis hacer un curso y no tenéis necesidad de trabajar, podréis gastar esta opción también, ¿vale? ¿Dudas o preguntas que os hayan surgido con respecto a esto? ¿Todo claro? Estefanía, por tu parte, ¿quieres aportar algo? Sí, quería agregar algo, Pedro. Respecto a la visa Work and Holiday, si bien tú puedes aplicar una vez en la vida hasta los 30 años, primero puedes aplicar con 30 años cumplidos, ¿sí? No puedes aplicar con 31, pero tienes como todo ese 30 como de bonus para hacerlo. Segundo, si tienes menos de 30 y ya estás en Australia, puedes hacer ciertos tipos de trabajos, que los vamos a compartir cuando ya estén en destino, para hacer una extensión por 1 año o por 2 años. Tienes que trabajar mínimo 3 meses. Entonces, esa visa puede convertirse de uno, si lo haces como un planificado, en 3 años y tienes menos de 30. Y lo otro, que es muy importante también, es que en esta fecha quedan menos cupos, no sé en el caso de España, pero en el caso de Chile, los cupos se renuevan todos los días 1 de julio. Entonces, los que no alcanzaron o los que están esperando su certificación de inglés, que por lo general es el filtro para esta visa, ya tienen mayor posibilidad de aplicar a partir del 1 de julio de 2024. Correcto. ¿Seguís, por cierto, teniendo todavía plazas en Chile para la Work and Holiday? Sí, todavía quedan. Vale. Sí, Perfecto. Aquí en España misma situación. O sea sí. que de momento bien. Es cierto que los tiempos de espera han aumentado bastante en estas últimas semanas, pero sí, sí que seguimos teniendo. Vale, Eh, chicos, pues si no tenéis ninguna duda con respecto a todo lo que acabamos de comentar, seguimos avanzando. Si os parece, podemos hablar un poco del tema de los miedos más comunes que tenemos antes de viajar a Australia. No sé si, Estefanía, tienes alguno en mente que te apetezca plantear y desvelar. o sea, claro, el primer miedo es que es como estudiante, con la visa de estudiante, eh, y las 24 horas de trabajo, no puedo vivir. Este es como el primer mito. Como estudiante no me alcanza.
Ese es como el Y mito una de de la... las cosas que más nos preguntan y que más pronto nos preguntan cuando hablamos con alguien es, vale, pero es verdad que he visto en TikTok, he visto en Instagram que como estudiante en Australia, solo trabajando media jornada, me da para vivir. Sí. Sí. Primer mito, o sea, sí se puede, porque de hecho si no, no habría razón de este webinar. La idea es como poder aclararlo. Siempre va a depender de la persona, edad, etcétera. Pero, por ejemplo, en el último tiempo, y lo hablo así porque Australia, si yo pudiera representarlo en una palabra, es como un país de cambios. Generalmente, cada 3 o 4 meses hay muchos cambios, sobre todo en el último tiempo. Entonces, las personas que han entrado, por lo menos los últimos estudiantes que yo he enviado, han sido relativamente jóvenes. Hablemos de 18 a 22 años, algunos más treintones, pero más pequeños, y con mucho temor, porque no tienen experiencia, porque están graduados recién, porque los papás los están ayudando, y me han sorprendido, y se han sorprendido gratamente, porque han encontrado trabajo muy rápido, o sea, menos de un mes ya están trabajando, han podido costar sus gastos, han traído amigos, de hecho le mando saludos a Maro Gallardo, que sigue refiriendo a sus amigos y se lo está llevando de a poco en Sydney, porque como que encontraron la fórmula para poder trabajar, y la fórmula principal es generar redes de contacto. El amigo del amigo, el compañero de tu estudio que se está por ir o que encontró un mejor trabajo. Entonces, dentro de esta palabra cambio en Australia, también podemos hablar de la alta rotación, sobre todo en las grandes ciudades como Sydney o Melbourne, que es donde estuvo Pedro. Hay mucha gente siempre entrando y saliendo, entonces, si bien hay mucha competencia, el que quiere hacerlo y está dispuesto, como con la mente bien abierta, a trabajar, no necesariamente en su área al principio, tiene todas las posibilidades, y como les decía, comentamos los precios, eh, tienen la opción de poder no necesariamente ahorrar, pero sí cubrir todos sus gastos si no se fueron con ahorro. Si se fueron con todo pagado, obviamente van a poder ahorrar para seguir renovando. Entonces, el primer mito desmentido totalmente, porque si personas sin experiencia lo están logrando, imagínate a alguien que tiene más personalidad, que tiene más experiencia, que tiene la posibilidad de moverse quizás por otra ciudad o que lleva más presupuesto para intentar en otra ciudad también, que eso también es otra posibilidad, como no me resultó, ok, ¿qué hago? Me muevo, me cambio, pregunto, me cambio de horario, le pregunto a un amigo, Alex. Bueno, Estefanía, yo respecto a esto quería haceros una pregunta, porque bueno, si bien yo no entro en el rango ese de edad que estáis hablando, yo tengo 42 años. Entonces, mi pregunta es porque llevo siguiendo todos estos foros en Facebook, en Instagram y demás de Australia hace muchos años y nunca me he animado por las condiciones, por la situación personal, lo que sea. Y vengo mirando mucho esto ahora, el tema de la edad, porque sí que es verdad que yo he trabajado en recursos humanos y sé que esto depende mucho de la actitud de la persona. O sea, no hay una regla para todo el mundo porque depende de tu carácter, depende de tus ambiciones, depende de lo que estés dispuesto a hacer. Y eso es totalmente así en todos los países, yo creo. Pero, ¿qué tal con el tema de la edad? ¿Cómo son los australianos, por ejemplo, de abiertos a la hora de contratar gente, por ejemplo, de mi edad? O sea, mira, te voy a responder con un ejemplo de un estudiante que ayer se le aprobó su segunda visa y tiene 46 años. Se fue con 44, con un curso de inglés. Aplicamos una extensión en diciembre, que quedó ahí como muy lenta, y le aprobaron ayer su visa y él se insertó laboralmente. Le costó un poco, le trabaja en la parte de la construcción, pero Ajá. está feliz porque los encuentra súper tolerantes, súper abiertos, tenía el mismo como preconcepción que tú me dices, como ese miedo de la edad, no me van a contratar. No, no es así porque además también es una sociedad como que cree mucho en la capacidad. O sea, tú vas a un training, postulas a un trabajo, ¿ok? Vas a un training que es pagado, ¿sí? Pero en Ah, ese, sí, también he escuchado de eso muchas cosas. Ahora no te quiero sí. meter en el tema, pero bueno, En, vamos con eso. O sea, si tú aplicas a una empresa, te establece las condiciones, generalmente los trainings son de 1 o de 2 horas, a veces de 4, depende del área, te van a pagar y te van a decir inmediatamente si quedaste o te comunicamos mañana, pasado, qué sé yo, y después de eso se aplica la oferta y por lo general hay periodos de prueba de un mes, en general se insertan bien. Ahora, si tú Y además estás en Noruega, ¿cierto? En Suecia, Ay, perdón, Suecia. perdón.
Suecia, se me ocurrió el Sí, mapa. bueno, por ahí Eh, arriba. tiene buen nivel de inglés, entonces. Tengo un B2 C1, más un Ya. C1. Entonces, siempre la regla, por lo general, es como que a mejor nivel de inglés, mayores opciones de trabajo tienes también. Sí, pero también Pero, es cierto que en la construcción es uno de esos empleos que ellos tienen en la lista de demandados. Pero ¿qué tal si no estás en esa lista? Yo no me dedico a la construcción, por ejemplo. Y No, en pero mi... por ejemplo, Alex, tienes también otro montón de trabajos que son los que casi todos aplicamos todos al principio, como hostelería, recepciones de hoteles, en tienda, donde vas a tener oportunidades de trabajar. Y como comentaba ahí Estefanía, yo creo que en Australia son bastante abiertos en ese aspecto. Para que te hagas una idea, en el currículum australiano no se pone ni foto, ni se pone edad, ni se pone nacionalidad. Entonces ellos van a tener más en cuenta el perfil y la experiencia profesional de la persona. Y muchas veces, que es lo que le digo yo a mis estudiantes cuando viajan desde aquí, en las charlas que hacemos, porque algunos me dicen, ostras, no me siento preparado para buscar un trabajo cualificado con el inglés que tengo y voy a empezar por hostelería, pero yo no tengo experiencia en hostelería, ¿no? Que es algo que también pasa muchísimo. Allí generalmente cuando tú vas a un establecimiento y hablas con un manager, que suele ser uno de los tips que nosotros damos para la búsqueda de trabajo, ellos van a tener mucho más en cuenta tu actitud y que tengas ganas de trabajar antes de que tengas una gran trayectoria profesional. Porque ellos, para que os hagáis una idea, los estudiantes internacionales somos la segunda potencia económica del país en Australia. Esto quiere decir que ellos están muy acostumbrados a trabajar con gente de todas partes del mundo que tienen dificultades a la hora de expresarse quizá algunas veces y que a lo mejor no tienen la experiencia deseada. Y es un país que realmente vive de ello y que depende mucho de que nosotros vayamos allí y fomentemos un poco el tema cultural y el tema trabajo. Entonces, en ese aspecto, sí hay muchas oportunidades y yo también, por ponerte ejemplos, al igual que Estefanía, he tenido casos de personas que han viajado recientemente, un chico, Raúl, con más de 48 años, Ana con 43 años, es decir, hay muchas personas con más de 40 años que van allí a Australia y si tú tienes ganas de hacerlo y tienes la actitud, no hay ningún problema, vaya. O sea que además vas a encontrar también personas afín a ti en ese sentido. Ujú. no tengas miedo. Y lo otro es que también, o sea, hay que profundizar más en tu perfil, pero por ejemplo, hay un estado en Australia que es el que tiene los salarios más altos, que tiene menos densidad de población y posiblemente ahí tengas más oportunidades que Perth. Entonces, por ahí podrías como, te lo sugiero, porque claro, te preocupa el tema del dinero y no hay tanta competencia ni tanto entrar y salir, no tanta rotación. Es como un lugar más estable, donde además hay transporte rebajado en el perímetro del centro, donde te va a permitir ahorrar también. Entonces, ahí como que reducimos los costos por el transporte, aumentamos los ingresos porque el salario es más alto, tiene unas playas pero es que preciosas, está al frente de Bali, entonces como que mejor opción no hay. ¿Sí? Hay Ujú. que evaluar tu propio camino, ahí tú puedes dejarnos como tus datos para poder luego hacer una solicitud y asesorarte como personalmente, pero no tengas miedo, porque yo creo que lo peor es si estás tan lejos, o sea, ya te atreviste, ya te fuiste de España. Entonces, Bueno, yo creo que peor que el cambio que he hecho ahora no va a ser Australia por más que vaya. no, o sea, Porque Suecia, aunque está dentro de Europa, pero yo soy española, del sur de España además, y vengo de Marbella, todo soleado, con vida social. Me viene justo al extremo opuesto. Ha Dije, sido un cambio brusco a nivel tiempo, imagino, pero bueno. claro, yo creo que para amortizar un poco, digo, ya, peor que esto Australia no va a ser. Entonces, para amortiguar. no, te va a ir bien, No, te va a ir bien. tranquilo. Sí. Y bueno, entonces, Pedro, el segundo mito, ¿quieres verlo tú? Venga, O, el segundo mito, que yo creo que es algo que también nos dice mucha gente, ¿no? Es que no necesitan estudiar inglés, que simplemente con el inglés que van a aprender en la calle va a ser suficiente, ¿no? Que gente que a lo mejor tiene un nivel de inglés bajo y nos contactan y quieren directamente ir con la Work and Holiday y rechazan la opción de estudiar un curso, ¿no? Y bueno, hay que ser realistas. Evidentemente, estudiar un curso en Australia supone una inversión económica, pero al final también estaremos estudiando un curso a medida, en una clase con personas reducidas, con gente que tiene exactamente nuestro mismo nivel y donde vamos a estar
estudiando entre 4 y 5 horas diarias, dependiendo de escuela y estudios que contratemos. La evolución que vamos a sentir en ese momento va a ser muchísima más que si simplemente hablamos inglés en la calle, porque al final cuando tú llegas a un mínimo de expresarte, aunque seas echado para adelante y hables un poco en indio, como decimos, en ese aspecto puedes, te atascas y vas a encontrar también nosotros, yo creo que todos los que estamos aquí somos hispanohablantes, esto es bueno y es malo, pero hispanohablantes hay por todas partes del mundo. Entonces, allá donde vayamos, una de las grandes ventajas a la hora de querer expresarnos y otra de las grandes pegas a la hora de mejorar inglés más rápido es el tema de los hispanohablantes, ¿no? Entonces, yo creo que siempre hay que, si queremos obtener buenos resultados y poder alcanzar mejores oportunidades profesionales en Australia, y es un poco nuestro objetivo, cuanto mayor sea nuestro nivel de inglés y más y mejores skills adquiramos para poder enfrentarnos a puestos de trabajo, a entrevistas y expresarnos correctamente, más fácil nos va a ser eh, poder luego continuar con nuestra vida y tener mejores oportunidades, obviamente. No sé si estás de acuerdo, Estefanía. Pero absolutamente, como, no, o sea, todo requiere un nivel de especialización, el idioma, o sea, cuando yo llegué, me quedó marcado, un amigo me dijo, o sea, aquí el que no come, el que no habla no come. Y es como, es algo muy básico, pero aplica para todo. O sea, si no hablo, tengo que tener ingenio, tengo que saber escribir, tengo que poder comunicarme, inclusive para recibir la posición más básica. Entonces, si yo no estudio, lo mínimo para poder comunicarme va a ser complicado. Entonces, la visa estudiante es súper flexible además. Entonces, estudiar inglés va a ser bueno para tu currículum, para tu experiencia personal, para crecer, para generar personalidad, eh, para cuando vuelvas, para si te quieres ir a otro lugar. Entonces, totalmente de acuerdo, Pedro. Para certificarlo, incluso también ayuda muchísimo al principio y a conocer gente, porque muchas veces la gente que conoces al principio en clase que va a formar parte de tu experiencia son esas personas que conoces en clase, con las que empiezas a hablar, acaban de llegar también, tienen los mismos miedos y las mismas inseguridades que tú, te pasan contactos, te facilitan el tema de encontrar trabajo, un poco ya entras también dentro de ese mundo donde estamos todos los estudiantes y nos apoyamos mucho los unos entre los otros. Sí. Sí, entonces, Entonces, sí, siguiente mito. siguiente mito, ¿le Siguiente das? mito. Sí, por supuesto. O sea, lo primero que lo preguntó ya Alex es encontrar trabajo no es fácil, sobre todo ahora que hay muchos cambios. O sea, hablemos de que después de la pandemia, como que en el mundo todo cambió, hay una nueva versión. Entonces, Australia recibió muchas personas, esas personas se quedaron, eh, hubo como una sobrepoblación, entonces encontrar trabajo no es fácil, eso es lo que piensa la gente. Y la verdad es que no, o sea, los estudiantes de 48, de 44, de 40, que los que les comentamos que son casos de ahora, que están allá, se han ido hace poco, son la prueba viviente de eso. Eh, para todo hay un mercado, para todo hay un nicho, y lo importante es tener las herramientas. Van a tener su currículum, van a tener el permiso, van a tener la cuenta bancaria, que a veces por ignorancia las personas quieren aplicar. ¿Y cómo te contratan si no tienes el permiso de trabajo? Como, como el ABC, como aprender un idioma o sumar. Necesito tener, no sé, lo básico, obviamente la actitud. Ahí tenemos bolsa de trabajo, tanto como Goza de Australia, que a veces compartimos publicaciones también en Instagram, y con nuestros partners, las escuelas, también. Entonces, se va generando como un triángulo virtuoso, que es como de ganar, ganar. O sea, si yo te comparto datos, tú lo vuelves a compartir, como esta cadena de sinergia que finalmente permite que los estudiantes puedan aplicar, ¿sí? Ahora, respecto a ese punto, también les comparto acá en el chat, es un artículo de GOSAI Australia, donde vamos compartiendo las últimas actualizaciones, los últimos cambios, las últimas novedades, eh, entre ellas, por ejemplo, que bueno, hay como flexibilidad también, pero también hay una reestructuración, por ejemplo, en cuanto a la evidencia que yo debo demostrar al momento de aplicar una visa. En el caso como estudiante, debo demostrar $2.476 australianos para poder comenzar ya mi proceso.
Y muchos estudiantes como que no se atreven por los fondos, como que están frenando su decisión, porque es mucha la inversión. Entonces, eh, nosotros tenemos que siempre ver lo positivo. Finalmente, mientras el país se rigidiza y pone como, se pone más estricto, eso también implica que el nivel de migración es mejor y que las condiciones en destino son mejores también. ¿Sí? Entonces, los invito a leerlo, a revisarlo, y cualquier duda que tengan nos van comentando, porque aún con estos cambios, que esto es alrededor del último mes, los estudiantes tienen trabajo y siguen pudiendo costear su vida, que es lo que a todo el mundo le preocupa. ¿Sí? Totalmente. Y yo quiero añadir un poco también en base a mi experiencia allí, donde conocí mucha gente y además al trabajar 2 años desde la oficina de Melbourne recibía muchísimos estudiantes. Eh, y es algo que realmente ves, es que la persona que quiere trabajar encuentra trabajo. O sea, hay realmente oportunidades y es cuestión de actitud sobre todo. Sí que me parece importante que seáis conscientes de que al fin y al cabo se trata de un proceso, ¿no? Yo he visto casos de todo tipo, gente muy cualificada a nivel profesional y con un muy buen nivel de inglés que les ha costado más encontrar un trabajo a nivel de lo que ellos estaban buscando cualificado más profesional, gente menos cualificada que ha tenido mucha suerte, cada uno luego vive su propia experiencia, ¿no? Pero es cierto que al fin y al cabo siempre es un proceso, que estamos en un país nuevo para nosotros, donde no conocemos la lengua a la perfección, donde no tenemos contactos al principio, donde no sabemos muy bien cómo movernos ni de qué hilos tirar. Entonces hay que ser pacientes en ese aspecto para esperar mejores oportunidades o trabajos cualificados, formarnos y perfeccionar nuestro inglés. Pero todo este tipo de trabajos que hemos estado comentando sobre hoteles, restaurantes, hostelería, repartidor, tiendas. Hay un montón y es muy fácil poder encontrar un trabajo de esto para mantenernos mientras que vamos creciendo y desarrollando un poco nuestro perfil allí en Australia. Sí. Sí. Y agregar como ayuda, como invitarlos a que, si están o sea, que se visualicen en Australia para que tomen acción, que vean sus documentos, que estén al día, etcétera, pero que hagan pequeños ejercicios, como pruebas de vida, como me voy a ir a tomar un café solo o sola, voy a ir a un restaurante solo o sola, voy a ir, no sé, voy a tomar un tren a otra ciudad, como empezar a exponerse a esa soledad donde tengo que resolver porque no hay nadie más, lo que sea, o ir a un bar y hablarlo en extranjero, como atreverme, porque eso es lo que finalmente va a generar que yo tome la decisión. Qué Y no buen me... tip esta. eh, Sí, o sea, y, súper útil. O sea, yo creo que es uno también, o sea, de los grandes miedos de muchos cuando vamos allí por primera vez, hacerlo solos si no hemos viajado antes, qué va a pasar, dónde vivir, cuándo voy a encontrar trabajo, voy a conocer amigos, ¿no? Y al final, pues bueno, llegas allí y hay un montón de gente en tu misma situación dispuesta a abrirse y a compartir la experiencia, pero me parece muy, muy, muy buen tip. y bueno, y el último mito, Pedro, que lo vamos a, como a desmitificar, es que Ajá, no, es como tenemos los dos extremos de personas, como los que creen que no van a poder, que es muy difícil, que no hay trabajo, pero también tenemos los súper mega confident, así que tienen mucha confianza y dicen, efectivamente. yo no necesito una agencia para aplicar a la Work and Holiday, porque esto es un- una pieza de pan, como pan comido, fácil. Y la verdad es que Correcto. estas personas muchas veces quedan con una aplicación en el limbo, como con un resultado negativo o sin resultado, porque no presentan los documentos necesarios, porque los documentos no están en la forma que el gobierno le exige, porque les faltó asesoramiento, llenaron mal el formulario. Entonces, si bien es correcto, si tú eres una persona muy aplicada, sigue las instrucciones, puedes hacerlo solo. Yo diría que el 50% de las personas aplica solo, pero tener una agencia, nosotros tenemos un cargo por servicio que es muy pequeño y podemos asesorarte, evitar ese error. Y la visa Work and Holiday, la verdad es que en general, si tú tienes todo, tiene casi un 100% de aprobación. Es muy difícil que te la rechacen, a menos que tú hayas mentido o te hayas quedado ilegalmente en otro país con otra visa, que eso va a saltar en el sistema. Pero si tu perfil es como relativamente normal, es 100% de aprobación de visa, solo tienes que tener paciencia. Y
la experiencia que nosotros tenemos en la revisión de documentos, que finalmente ese es nuestro trabajo, ser meticuloso, hacer seguimiento, revisar la validación del documento. Hay mucha gente que postula con pasaportes que están por vencer o que están vencidos o no tiene los fondos suficientes, entonces es mejor esperar y aplicar bien que aplicar mal y quemarte una visa forever, porque ese resultado va a quedar en tu historial forever and ever para todo otro país que tú quieras aplicar, te va a saltar también. Totalmente, además es como que cultures los requisitos y parece muy fácil, pero yo supongo que a ti te ha pasado igual. Yo he recibido muchos casos de personas con las que he hablado que luego no han querido tramitar la Work and Holiday Visa y me digan, es que no me llega el visado, o es que me lo han denegado, o es que me han pedido unas pruebas médicas, o es que me han pedido más información. Y generalmente pasa aquí algo que yo creo que es algo muy común en la sociedad actual donde vivimos, es que no leemos detenidamente todo lo que necesitamos hacer o necesitamos presentar. Entonces, el margen de error es muy pequeño y hay pequeños factores y exigencias en la documentación del visado que tenemos que tener muy en cuenta, ¿no? Entonces, como decía Estefanía, o sea, realmente ya no solo por asegurar de hacer una buena aplicación y de que ese dinero que estamos pagando en el visado nos lo vayan a conceder y podamos vivir nuestra experiencia, es que sino también, aparte de los servicios burocráticos, estamos contratando el estar respaldados por una agencia, tanto en nuestro país de origen como en nuestro destino en Australia, con asesoramiento en búsqueda de trabajo, búsqueda de alojamiento, red de contactos, grupos de Facebook, de WhatsApp, un poco pues todo lo que venimos contando durante toda la charla, ¿no? Sí. Así que, por favor, o sea, estamos abiertos a poder ayudarles en todo. Veo acá en el chat que Funk Up, no sé cuál es Eso tu te iba a nombre, decir. sí, tiene dos preguntas. La primera es si existen becas para estudiar. Mira, o sea, para los cursos no tienes becas. Lo que tienes becas sí son las universidades, que dependiendo de tu país, de tu nacionalidad de origen, algunas tienen desde el 15 hasta el 25%, 20% de financiamiento, pero estamos hablando de aranceles como de $50.000, $40.000 anuales, ¿sí? Y en el caso, si eres de Chile o de México, en el caso de Chile para universidad existen las becas ANIT, que te financian el 100% si tienes un buen nivel de inglés. Nosotros lo vemos, nos pueden escribir por interno. En el caso de México, con ICIT también. No sé, en el caso de España, si tienen algún tipo de becas, Pedro. Es de Chile, nos comenta, funciona Ah, ya, exactamente igual como tú estás comentando. En las perfecto. universidades, dependiendo del perfil del estudiante, matriculación entre un 15% aproximadamente, y luego generalmente para los cursos de BED o cursos de inglés no suelen ser aplicables. Sí que hay promociones, pero no hay becas como el concepto beca que conocemos todos. Exacto. Y bueno, y lo otro que preguntas es si hay posibilidad de viajar con mascotas y que además que esta persona, esta mascota, tienes una perrita que es como tu hija y que eso es lo que No, te afecta en tomar la decisión. O sea, te entendemos completamente. Eh, Tenemos tenemos un artículo en nuestra página web que te podemos pasar si quieres, donde está esto un poco más detallado. Si es posible viajar con tu mascota a Australia, perdón, pero es verdad que es un proceso un poco tedioso, ¿vale? Principalmente tenemos que pasar por un proceso de vacunación antes de ir a Australia, de vacunas que nos requieren, que generalmente aquí o en Chile o en los países de donde estamos hablando ahora mismo no tenemos, y allí sí que nos van a exigir. Luego hay que llevar la mascota, no se puede llevar en cabina, en avión, tiene que ir siempre en maletero, lo cual puede ser un poco estresante para el animal, también muy importante tenerlo en cuenta. Y luego además tiene que pasar una cuarentena en un centro que está solo en el estado de Victoria, en la ciudad de Melbourne, ¿vale? Entonces sí que es posible hacerlo. Yo aquí te diría, Frank, si ese es tu nombre, que bueno, primeramente vieras por cuánto tiempo te quieres ir allí y en qué condiciones para analizar si realmente te merece la pena pasar por ese proceso con tu perrita y también que seas consciente de que generalmente tiene un coste bastante elevado. es correcto. Sí. Los invitamos ahora, abrimos la ronda de preguntas. Pedro, muchas gracias. Alex, Olga, Gracias Judith, a ti, Ana. Estefanía. Todas las preguntas que quieran, estamos dispuestos a responderlas, este es el momento. Si os hemos dejado alguna cosa por ahí importante por tratar o que os preocupe, no seáis tímidos, levantar la mano, hacer una preguntita y la respondemos encantados.
Sí. También les voy a dejar aquí en el chat el último link, que es como súper útil, que es de Home Affairs, donde pueden ver todos los tiempos de procesamiento de visa, si quieren estudiar inglés, si quieren estudiar un curso BED, si quieren ir a la universidad, si quieren Work and Holiday, estos tiempos van cambiando siempre. Ana Guzmán, ¿hay voluntariados en Australia? ¿Quieres responder, Pedro? Generalmente se pueden hacer voluntariados en Australia. El problema es que tú sigues necesitando un visado activo para estar allí y hacer este voluntariado, que aquí es donde entra en juego o bien el visado de estudiante o bien el visado de Work and Holiday, ¿vale? Entonces, independientemente de si quieres hacer el voluntariado o no, tendrías que conseguir uno de estos visados, ya que no hay como un visado de voluntariado en sí. Generalmente, además, no suelen estar remunerados, obviamente, los voluntariados, ¿no? Pero sí que es una opción que si alguno a lo mejor estáis allí con la Work and Holiday y queréis hacer algo en concreto, lo podríais hacer. Exacto. ¿Alguna Oye, pregunta más, chicos? Bueno, deciros también que luego nos podéis contactar por privado, enviar un correo, un inquiry a través de nuestra página web para que os asignen un counselor y podamos daros información más concreta sobre vuestro perfil y sobre vuestro proceso, ¿vale? Alex, creo que nos querías comentar algo, dinos. Ay, Alex, no se te oye, quita el micrófono. Ya, perdón. Mira, no habéis comentado nada del tema de la sponsor visa. Me parece que es una que no, a lo mejor no solicita demasiada gente, pero a mí me gustaría tener información si vosotros tenéis, digamos, más veraz o más cercana, ¿vale? Porque yo tengo mucha teoría, mucha de experiencia de gente que he leído, pero quería saber de alguien de alguna empresa como vosotros que os dedicáis a esto, si teníais estudiantes entre comillas, o gente que la ha solicitado a través de vosotros algún tipo de ayuda o algún tipo de guía donde solicitarla, porque eso, a ver, primero tienes que entrar en contacto con digamos, las empresas, si hay una red de empresas en la que tú puedas acceder desde el exterior y aplicar directamente o a través de vosotros, aplicando una serie de empresas. No sé, se me ocurre esta pregunta, no sé realmente si estáis muy... Sí, sí, te cuento si quieres bueno, te cuento un poco y ahora si quieres, Estefanía, también que nos cuente ella. Digamos que conseguir un sponsor visa directamente desde fuera de Australia es bastante complicado o no es algo que suceda comúnmente, ¿vale? Sí que es verdad que a lo mejor puedes tener la suerte de trabajar para una empresa que tenga sede en Australia y te puedan sponsorizar e ir directamente con el visado, pero no es algo que suele pasar, ¿vale? Para que te hagas una idea, una sponsor visa, esto nosotros no tramitamos sponsor visa, esto lo hacen agentes inmigratorios, pero sí que obviamente sabemos cómo funciona. Una sponsor visa puede tener un coste de entre 7.000 y 10.000 dólares, lo cual que esto supone un coste elevado a la empresa que tiene que estar dispuesta a hacer y de algún modo también tienen que justificar para que este visado sea concedido por inmigración que no hay una persona residente en Australia cualificada para hacer tu trabajo. Con lo cual se puede complicar bastante el conseguir una sponsor visa. Sí, unos Es salarios cierto, mínimos también. efectivamente. Es cierto que luego desde Australia yo conozco, tengo amigos allí que lo han conseguido, estudiantes, work and holidays, porque luego una vez ya estás allí, tú estás trabajando, demuestras un poco lo que vales, ahí es cuando la empresa ya está dispuesta a hacer esa inversión, incluso muchas veces se llega a un acuerdo entre la empresa y el trabajador, si es recomendable, ¿vale? Entonces, generalmente es así más o menos como funciona el tema de los sponsor visa, también teniendo en cuenta que hay profesiones demandadas en que te van a requerir ciertos estudios, otras donde no. Es un tema bastante amplio. No sé si, Estefanía, quieres aportar algo. solamente, Alex, que lo mejor es que como ya saliste de un país, tienes como un background importante, que agendas una cita con un agente migratorio, es el mejor consejo. El agente migratorio puede, esas citas se pagan, pero puede evaluar tu perfil, tu nivel de inglés, y de acuerdo a eso, esa foto es como un escáner, te va a indicar, mira, tu perfil sí califica para esta y esta, o la verdad es que no califica, te conviene ir por este lado para lograr tu objetivo finalmente, que es desde Australia avanzar, que lo más difícil es entrar. Una vez allá, es súper fácil moverse,
y hacer extensiones o renovaciones de visa. Vale, esa es la siguiente pregunta que os iba a hacer. Entiendo que veis un poco, ¿no? El camino que estoy marcando sin decirlo a lo mejor abiertamente. Pero si tu idea es, siendo consciente de lo difícil que es, entre comillas, ¿no? A lo mejor los primeros años con la visa esta de estudiante por 4 o 5 años no es difícil estar en Australia, siempre y cuando estés en activo en un curso y tal y tal. Más allá de eso, si tú quieres prolongar y quieres ir más allá, este tipo de casos se ven, vosotros lo habéis visto real, en casos reales de gente, con frecuencia que se pueda conseguir. ¿Te refieres a emigrar permanentemente? Sí, más o menos. Vale, sí se El puede, paso ¿vale? sería O sea, mejor ir, como dice Estefanía, entrar de estudiante así poco a poco y luego ir aplicando, o directamente ir con un agente de inmigración y buscar un poco. aquí Aquí hay varias opciones o sea, varias opciones que tenemos, ¿sabes? Generalmente sí se puede y un poco la gran mayoría de personas que lo quieren lo pueden llevar a conseguir. Sí que hay que ser conscientes de que es un proceso largo y de que Sí. probablemente requiera también de mucha inversión económica y dedicación. Entonces, siempre va a ser más fácil hacer el proceso desde dentro de Australia. Por eso siempre recomendamos entrar primero con un visado de estudiante, hacer la primera toma del contacto, ver si nos gusta, si nos adaptamos al país, etcétera, etcétera, y entonces empezar con el proceso de inmigración, ¿vale? Suele ser lo habitual. También podemos poneros en contacto con algún agente inmigratorio que trabaja en colaboración con nosotros y podéis hacer ya una llamada con ellos. Ellos generalmente sí que cobran por sus servicios, pero tienen un descuento si vais a través nuestro. Y digamos que ellos, ¿sabes? Un poco lo que van a hacer es estudiar tu perfil y en base a tu edad, estudios, trayectoria profesional, inglés acreditado y otros factores, decirte cuáles son los caminos que puedes seguir para conseguir una residencia permanente en Australia. Tanto si es con un visado estudiante que luego te lleve a una postgraduate visa o un visado de estudiante que luego te vaya a complementar a tus estudios y tengas también otras opciones, o directamente que te recomienden que sea fácil ir allí con el estudiante y conseguir un sponsor a través de un empleador. Pero sí que es verdad que si un poco ese es tu objetivo, yo en estos casos siempre suelo recomendar hacer la inversión y hablar con un agente inmigratorio para no dar palos de ciego. Y entonces tú hablas con ellos y me han dicho, vale, tengo estas opciones, me han dicho que puedo hacer esto, otro, y nosotros te ayudamos ya, ¿no? Pero es cierto que suele ser lo recomendable. Vale, lo que pasa que de cara al gobierno australiano, en muchos sitios he leído que no es lo mejor apuntar directamente ahí. De hecho, te indican que más bien lo contrario, porque a ellos lo que les interesa es el flujo, porque obviamente es, como tú bien has dicho, el segundo motor de su economía. Entonces no le interesa tanto a la gente que se quede, sino más que vayan y vengan. Exacto, esto ya es un tema más delicado. De hecho, cuando hacemos los visados, digamos que tenemos que probar de algún modo razones por las cuales al finalizar nuestros estudios en Australia vamos a volver a nuestro país de origen, ¿no? Ellos quieren ver que vamos a ir allí, que vamos a estudiar, que vamos a trabajar, que vamos a vivir la experiencia, pero que no tenemos intenciones de emigrar permanentemente. Entonces, hay que hacer el proceso muy meticulosamente y viendo, probando documentación, probando sobre este regreso luego a nuestro país de origen y llevarlo con cuidado, ¿vale? Pero es factible. Por eso muchas veces es recomendable empezar desde allí con el proceso porque ya estás dentro, hay más opciones de que te aprueben el visado luego una vez renueves y también pues empiezas un poco rompiendo el hielo, ¿no? Entonces, bueno, es variable, pero bueno. Si realmente es algo que quieres, yo te aconsejaría que lo hicieras de esa forma. Entonces, vosotros habéis visto casos, o sea, tenéis casos, se dan casos de gente que ha Sí, o sea, conseguido eso bastante. yo personalmente tengo amigos allí que han hecho su proceso allí, así de esta forma. O sea que siempre hay. Lo que pasa que es lo que te digo, es un proceso que te va a llevar años y Mm, mucha dedicación y lo que eso conlleva, ¿no? Hay momentos altos, momentos bajos, cuestionables, de que quiero o no quiero. Es un proceso largo. ujú. Gracias. De nada. Tenemos otra pregunta en el chat. Voy a seguir un poquitito. Ana María, Ana Guzmán, ¿cuánto sería el costo total con la visa, boletos y los demás requisitos que solicitan
Yo calculé que para un curso de 6 meses de inglés, que es 25 semanas, con seguro médico, con la visa estudiante, y es el mismo valor aproximado para un curso B de un año, es alrededor de $9.700 australianos, equivalente a 6.000 euros o 5.800.000 en pesos chilenos, pero a eso tienes que sumarle el pasaje, estadía, etcétera, que te puede costar unos $2.000 más, pero siempre recomendamos que eso sea al final, una vez que ya tienes visa aprobada, todos los otros gastos. No sé si estás de acuerdo, Pedro. Correcto. Totalmente de acuerdo. Sí. Que suelen ser más o menos los gastos iniciales que partimos siempre, tanto para estudiar inglés como para estudiar cursos vocacionales. Y aprovecho para otra pregunta que tenemos, que nos dice María García, si podemos explicar un poco más los cursos BED. Gracias. Bueno, te cuento un poco. Como hemos comentado antes, los cursos BED serían cursos de formación profesional. Dentro de ellos tenemos desde certificado 2 hasta certificado 3, 4, diploma y advanced diploma. Aquí simplemente hay una variedad de nivel. Hay algunos de ellos que nos obligan a empezar desde abajo o algunos de ellos más genéricos, como puede ser business, que podemos empezar directamente en un nivel diploma. También dependiendo del perfil del estudiante, edad, es más aconsejable o menos empezar por cierto nivel. Los cursos BED, la ventaja que tienen es que son son un poco más flexibles que los cursos de inglés en cuanto a asistencia. Dependiendo de la escuela, nos están requiriendo que vayamos a clase 1 o 2 días a la semana, en otras 3, pero es cierto que son un poco más flexibles y se basan en assessments, que digamos que son todos los trabajos que tenemos que ir presentando para ir superando el curso poco a poco, algunos individuales, algunos grupales. Dentro de los cursos BED, pues hay un poco de todo, ¿no? Como hemos comentado antes en todas las materias que más o menos eh, nos, nos llaman la atención ahora, podríamos encontrar un curso de relacionado. Sí que es cierto que hay cosas a lo mejor más específicas que cuestan más encontrarlas o que solo se imparten por universidades y las condiciones son diferentes, pero prácticamente podemos encontrar cualquier tipo de curso B. En cuanto a la duración, generalmente suelen tener una duración mínima de 6 meses, luego van trimestrales, aunque lo habitual suele ser un año o incluso hacer un paquete, por ejemplo, imagínate si quieres estudiar marketing, de estudiar Certificate for in Marketing and Communication y el diploma, que serían como 2 años de estudio, más o menos también. Entonces, más o menos así es como funciona. No sé si habrá resuelto tu duda o si hay algo, Estefanía, que quieras aportar. Solo agregar que hoy día el principal motor de cambio se centra en los cursos BED, que significa como vocacional, técnico para los chilenos. Entonces, lo primero es que si yo quiero aspirar un BED, tengo que certificar mi nivel de inglés para que me reciban la matrícula. Primera cosa. Segunda cosa, que es una visa que permite aplicar inmediatamente a 2 años fácil, si lo hago en paquete, como dice Pedro, y eso es súper bueno porque tiene plan de pago, no tengo que estresarme tanto con el dinero desde antes, y solo debo demostrar un año de fondos, de ahorros. ¿Okay? Y lo último es que todos los BED tienen como sus prácticas incluidas. Entonces, si bien no son remuneradas dentro de tus horas obligatorias, si el empleador ve que tú eres una persona capaz, competente, que tiene las ganas y que lo hace bien, te va a ofrecer horas aparte, las cuales sí te van a pagar, y de esa manera podríamos como ir mejorando nuestro camino financieramente, estabilizándome, trabajo calificado. Y lo último, no menos importante, es que al terminar un B, tú eres una persona calificada en Australia, por lo tanto tu salario ya cambia, porque ya no es mano de obra, sino que es Estás especial. cualificada. Calificado, exactamente. Entonces, es una súper buena alternativa para el que quiere ver una opción a largo plazo siempre. O sea, si el que quiere quedarse más de un año, 2 o 3, con un BED, está perfecto. Siempre que justifique su nivel de inglés. O sea, no puede ser una persona que no sepa nada porque no va a calificarse finalmente. No sé si respondimos tus dudas, María García. Perfecto. Nos ha preguntado también Ana Guzmán si es necesario tener un nivel de inglés para obtener la visa. Entiendo que en este caso nos estás preguntando por el visado de estudiante, simplemente por aclaración, para obtener la Work and Holiday es completamente necesario e imprescindible tener acreditado nuestro nivel de inglés. En el caso del visado de estudiante no necesitaríamos un certificado o sea, un título de inglés si fuéramos a estudiar inglés.
y sí sería altamente recomendable que lo tuviéramos para estudiar un curso vocacional por términos de inmigración, ¿vale? Es cierto que depende de algunos cursos podemos acceder a través de una prueba de nivel, dependiendo de la escuela y el nivel de estudios al que estemos aplicando, pero inmigración nos está recomendando que tengamos un certificado, por ejemplo, IELTS, equivalente a 4.5 o 5.5, dependiendo de lo que vayamos a estudiar, para poder aplicar a estudiar un curso B. ¿Alguna pregunta más que os haya quedado por ahí pendiente? Vale, Bueno, perfecto. Pues nada, deciros bueno, si ya estáis en contacto con alguno de nosotros o de nuestros compañeros, se ha quedado algo más personal que queráis hablar con alguien, sentiros libres de comentarles. Si no lo estáis, a través de nuestra página web podéis mandar un inquiry para que os asignen vuestro counselor y os podamos guiar un poco sobre vuestra experiencia de una forma más personal. Y muchas gracias a todos por haber asistido. Gracias a ti, Estefanía, por compartir conmigo este rato. Y no sé si quieres decir tú algo también. no, lo pasé fenomenal. Muchas gracias a todos los asistentes. Síganos en redes sociales, síganos en Instagram, donde publicamos todo. Vean nuestros reviews en Google, se pueden asegurar ahí que somos una empresa súper confiable, internacional, todos felices de ayudarlo, un placer y un honor. Así que nada, gracias totales, Pedro. Gracias por la oportunidad para todos.